Emily ajustó nerviosamente el anillo en su dedo mientras esperaba que el ascensor llegara al 20º piso. Era su primer día como asistente legal en la prestigiosa firma de abogados Turner & Associates y quería causar una buena impresión. El anillo de su madre Rose siempre le había brindado consuelo en momentos de ansiedad, y hoy no fue la excepción. Al entrar en la espaciosa oficina, Emily fue recibida por una recepcionista sonriente que la dirigió a su nuevo escritorio. Mientras organizaba sus pertenencias, no pudo evitar pensar en su madre. Rose siempre había sido una mujer fuerte, capaz de enfrentar las dificultades con una gracia inquebrantable. Incluso en los momentos más difíciles, sus palabras eran una fuente de valor. «Tienes un brillo en los ojos, Emily», solía decirle cuando la inseguridad intentaba apoderarse de ella. El anillo, ahora en su posesión, se convirtió en el recordatorio constante de su fortaleza y perseverancia. Pero ahora la hija se entristecía al pensar en su madre, que estaba luchando contra una enfermedad degenerativa que gradualmente le robaba sus recuerdos y energía. La joven sentía el peso de la responsabilidad de cuidar de ella, pero también sabía que necesitaba construir su carrera. «Señorita Emily», una voz la sacó de sus pensamientos. El señor Richard le gustaría verla en su oficina ahora. Con el corazón acelerado, Emily caminó por el pasillo hacia la imponente puerta de madera. Respiró hondo, ajustó su blazer y llamó suavemente. «Adelante», fue la firme respuesta desde el otro lado. Al entrar, Emily se encontró con un hombre alto, de mediana edad, con cabello gris y ojos penetrantes. Richard Turner era conocido por su aguda inteligencia y fuerte temperamento. Estaba de pie detrás de su escritorio, revisando algunos documentos. «Buenos días, señor Richard. Soy Emily, su nueva asistente», se presentó, extendiendo una mano. Richard levantó la vista para saludarla, pero algo lo hizo detenerse abruptamente. Sus ojos se fijaron en el anillo que Emily estaba usando. Por un momento, la expresión seria del abogado se disolvió, dando paso a una mezcla de sorpresa y emoción. «Ese anillo», murmuró. Su voz, usualmente firme, ahora temblaba ligeramente. «¿De dónde lo sacaste?» Emily, sorprendida por la reacción inesperada, miró su mano. «¿Oh, esto? Es de mi madre. Me lo prestó para traerme suerte hoy». Richard permaneció en silencio por unos momentos, como si estuviera perdido en pensamientos lejanos. Finalmente, indicó una silla. «Por favor, siéntate. Me gustaría saber más sobre tu madre, si no te importa». Confundida pero intrigada, Emily se acomodó y comenzó a hablar sobre Rose. Relató cómo su madre había sido siempre su mayor inspiración, una mujer amable y decidida que crió a su hija sola mientras trabajaba como recepcionista en varios lugares. Al hablar Emily, la expresión de Richard se suavizó. Sus ojos, habitualmente calculadores, ahora estaban llorosos. Cuando Emily mencionó el nombre completo de su madre, Rose Smith, Richard soltó un profundo suspiro. «Rose Smith, no puede ser», murmuró, más para sí mismo que para Emily. Al notar la confusión en el rostro de su nueva asistente, Richard decidió compartir su historia. Se levantó, caminó hacia la ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad y comenzó a narrar. «Hace muchos años no era el abogado que soy hoy. De hecho, solo era un conserje en una pequeña oficina de abogados en el centro de la ciudad. En ese tiempo, mi vida era una lucha constante por sobrevivir día a día». Emily escuchaba atentamente, tratando de entender la conexión entre la historia de su jefe y el anillo de su madre. Richard continuó. «La gente generalmente me ignoraba o me trataba con indiferencia. Todos excepto una joven recepcionista llamada Rose Smith». El corazón de Emily dio un salto al escuchar el nombre de su madre. Richard había luchado con la pobreza desde que era niño. Creció en un barrio humilde, sin estabilidad financiera o familiar. Sus padres trabajaban todo el día, preocupados solo por sobrevivir, y nunca tenían el tiempo ni el interés en motivarlo. La figura paterna estaba ausente, y la madre, cuando estaba en casa, solo traía agotamiento e indiferencia. Richard pasó gran parte de su infancia y adolescencia sintiéndose invisible,
sin perspectivas. Fue en su juventud cuando se encontró enfrentando la misma dura realidad de supervivencia. Trabajó en empleos que apenas cubrían las facturas, siempre en la lucha diaria por un mínimo de dignidad. Muchas noches, sin saber cómo pagaría el alquiler o se alimentaría, se preguntaba cómo encontraría la fuerza para continuar. Pero incluso en medio de todo esto, estaba Rose. Ella entró en su vida como una figura maternal en el momento que más lo necesitaba. Rose era diferente. Siempre tenía una sonrisa en su rostro y palabras de aliento para mí. «Tienes un brillo en los ojos, Richard. No te rindas, lo lograrás», solía decir. ¿Y sabes qué? Sin su aliento no lo habría logrado. Por eso no la olvido y el anillo que siempre estuvo con ella. Emily miró el anillo en su dedo, una pieza simple de plata con una pequeña piedra azul. Su madre siempre decía que ese anillo era especial y que le gustaba mucho. Richard se sentó de nuevo, ahora con una sonrisa nostálgica en el rostro. Rose me alentó a estudiar, a perseguir mis sueños. Estaba impresionada con mi dicción y articulación, y fue ella quien me instó a solicitar una beca para estudiar Derecho. Eso suena exactamente como algo que haría mi madre. Siempre he sido muy influenciada por ella, por eso estoy aquí hoy, comentó Emily, sintiendo una mezcla de orgullo y emoción. Nunca tuve el valor de decirle cuánto significaron sus palabras para mí, admitió Richard. Después de mucho esfuerzo y trabajo duro, obtuve mi título. Regresé a la antigua oficina para agradecer a Rose, solo para descubrir que se había mudado a otro país. La busqué por años, sin éxito. El único recuerdo que me quedaba era la imagen de ese anillo que siempre llevaba puesto. Emily sintió un nudo en el pecho. Esa coincidencia parecía inexplicable, pero algo dentro de ella sabía que había un propósito mayor en ese encuentro. De repente, él preguntó si podría llamar o ponerse en contacto, pero luego la voz de la joven se quebró, temblando, como si estuviera a punto de derrumbarse. «Richard», comenzó, dudosa. «Mi madre está muy enferma ahora. Tiene una condición degenerativa que está afectando su memoria. Hay días en que apenas puede recordarme». La noticia golpeó a Richard como un puñetazo en el estómago. La idea de que la mujer vibrante y llena de vida que él conocía ahora estuviera luchando contra una enfermedad tan cruel era devastadora. «Me gustaría verla», dijo Richard, con la voz cargada de emoción. «Si tú lo permites, por supuesto». Emily vaciló por un momento. Su madre era frágil y no sabía cómo reaccionaría Rose a una visita inesperada del pasado. Pero algo en los ojos de Richard, una mezcla de gratitud y esperanza, la hizo aceptar. Esa tarde, después del trabajo, Richard acompañó a Emily al pequeño apartamento donde vivía con su madre. El trayecto se realizó en un silencio contemplativo, ambos perdidos en sus propios pensamientos sobre el increíble encuentro del destino que estaban experimentando. Cuando entraron en el apartamento, fueron recibidos por una señora de cabello gris sentada en una silla cerca de la ventana. Rose parecía frágil, pero sus ojos aún tenían un brillo suave. «Madre», llamó Emily suavemente, «hoy tenemos una visita especial». Rose se giró lentamente, sus ojos tomándose un momento para enfocarse. Cuando vio a Richard, algo en su mirada cambió. Por un breve instante, una chispa de reconocimiento cruzó su rostro. «Richard», dijo, su voz débil pero clara, «¿cómo has cambiado?» Richard no pudo contener sus lágrimas. Se arrodilló junto al sillón de Rose, sosteniendo suavemente sus manos. «Rose», comenzó, su voz ahogada por la emoción. «Pasé años tratando de encontrarte para decirte gracias. Tus palabras, tu aliento, cambiaste mi vida sin siquiera saberlo». Rose sonrió, una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Siempre creí en ti, Richard, siempre supe que llegarías lejos». Emily observó la escena, conmovida. Ver a su madre tener un momento de claridad tan profundo fue un regalo precioso. En los días que siguieron, Richard se convirtió en una presencia constante en las vidas de Rose y Emily. Usó su influencia y recursos para conectar a Rose con los mejores especialistas, buscando tratamientos que pudieran mejorar su calidad de vida.
Emily, a su vez, encontró en Richard no solo a un jefe, sino a un mentor. Él la guió en su carrera legal, permitiéndole crecer profesionalmente mientras honraba el legado de su madre. Pasaron los meses, y aunque la condición de Rose no pudo ser revertida, vivió sus últimos días rodeada de amor, cuidado y la certeza de que sus pequeños actos de bondad tuvieron un impacto profundo y duradero. En una tarde soleada, durante una pequeña celebración por el cumpleaños de Rose, ella tuvo un sorprendente momento de lucidez. Mirando a Richard y Emily, que estaban a su lado, sonrió y dijo: «El mundo necesita más personas como tú. Nunca dejes de creer en el poder de las pequeñas acciones». Esas palabras estaban grabadas en los corazones de Richard y Emily, recordándoles constantemente la importancia de la compasión y la bondad. Rose vivió unos años más, disfrutando de la compañía de su hija y de su amiga redescubierta. Su vida, aunque marcada por la enfermedad en sus capítulos finales, fue rica en significado y dejó un legado increíble para todos los que cruzaron su camino. Si disfrutó de la historia, por favor deje un comentario con una calificación del 1 al 5 para mostrar cuánto le gustó. Además, mire el video que ahora está apareciendo en su pantalla.